palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Quiero saludarles de una manera muy especial, reencontrándonos ya después de un tiempo con este espacio donde podemos alabar, podemos bendecir el nombre del Señor y podemos meditar en la palabra del Señor. En especial en este tema tan importante para todo cristiano como es conocer la vida del Señor Jesús y la implicancia de su vida, de lo que Él hizo, de lo que los evangelios nos enseñan, nos muestran acerca de la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tener un tiempo de oración y vamos a comenzar con la meditación y el estudio de la palabra del Señor. Padre amado Señor, vamos ante su presencia. Queremos exaltar y bendecir su nombre en esta hora, Señor. Queremos pedirle, Padre, que usted sea obrando de manera especial, que usted sea, Señor, manifestándose también a través de su palabra, revelándose, Señor, a nuestra vida. Que podamos, Padre, extraer de ella una enseñanza para cada uno de nosotros. Le bendecimos, Señor. Le glorificamos, Padre. Exaltamos su nombre, Padre Celestial. Damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor y a meditar en lo que el Señor en este día quiere enseñarnos a través de ella. La semana pasada hicimos alusión a este pasaje en donde el Señor confronta a las multitud a causa de la razón por la cual le buscan. ¿Cuál es la razón de ellos para venir a donde el Señor Jesús? Y hoy vamos a meditar en lo que el Señor les enseña a ellos, les habla, y que les lleva a entender dónde ellos deben poner la mirada, cuál debe ser el propósito para buscar al Señor Jesús. Así que vamos a meditar en Juan capítulo 6, versículos 22 al 46, en donde nos habla de Jesús, el pan de vida, y que tiene esta relación con el milagro que él había hecho que vimos ya hace una semana atrás, que tiene que ver con esta multiplicación de los panes y los peces. Antes de eso, vamos a definir ciertas cosas. Hay tres secciones que vamos a ver en este pasaje que comprende
lo que es el capítulo 6 de el libro de Juan, desde el versículo 22 hasta el versículo 71. La primera sección contesta la pregunta, ¿quién es Jesús? Y veremos que Él se presenta como el pan de vida que ha descendido del cielo. La segunda sección tiene que ver con la pregunta de ¿cómo podemos ser salvos? Y acá nos encontraremos con una afirmación que confundió un poco a los judíos, los dejó perplejos, y que dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso lo estaremos viendo en, en cuando estemos estudiando los versículos 47 al 59. Y la tercera sección considera las diferentes reacciones que las personas y la hora de Jesús despertaron entre sus seguidores. Cómo la gente reaccionó a lo que el Señor Jesús hizo y a lo que Él era como tal. Y eso va a ser más o menos lo que vamos a estar viendo en esta semana, empezando hoy día y si Dios así lo permite, continuando la próxima semana y si fuera necesario, seguiríamos una tercera semana. Pero hoy nos vamos a concentrar en este espacio donde el Señor se presenta como el pan de vida. Y lo primero que debemos recordar es que la gente estaba buscando a Jesús. Recordemos que se reunió una gran multitud alrededor de Jesús después que el Señor Jesús recibió a los discípulos cuando los envió a predicar de dos en dos. Después que los recibe, hubo, dice, una gran multitud que se reunió cerca de Jesús a causa de quizás lo que los discípulos hicieron o de lo que el mismo Señor Jesús también hizo. Por lo tanto, se juntó tanta gente que el Señor Jesús dice que tuvo compasión de ellos y le empezó a predicar. Y llegando la hora de comer, sus discípulos le dijeron que despidiera a la gente, pero les dijo que le dieran de comer ellos. Y fue así como al final el Señor Jesús le da de comer a toda esta multitud con 5 panes y 2 peces. Después de eso, Él le envía a los discípulos a que se suban a una barca y crucen el mar de Galilea porque Él sabía que la gente lo quería hacer rey. Entonces Él despide después a la multitud y se va al monte a orar. Pero la gente eh, quizás quiso seguirlo, pero a causa de que se levantó una gran tormenta, recordemos que cuando los discípulos estaban navegando en esa noche, se levantó una gran tormenta y a causa de eso quizás muchos de toda esta multitud se fueron y buscaron refugio. Y al otro día empezaron a buscar a Jesús, pero no lo encontraron. Y es así como algunos por barco y otros por tierra llegan hasta donde el Señor Jesús llega con sus discípulos en la barca. Juan capítulo 6 versículos 22 al 24 dice lo siguiente. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, vemos cómo la gente busca al Señor Jesús, busca nuevamente al Señor. Ahora, las razones es quizás lo que vamos a cuestionar un poco. Pero volviendo un poco al tema. En base a este pasaje, eh, y lo que nosotros hemos visto, sabemos que el Señor Jesús no entró en la barca y que los discípulos navegaron parte de su travesía, lo hicieron solo, ya que el mismo Señor Jesús
se había quedado para despedir a la multitud. Esa tormenta que se desencadena en la noche hace que precisamente los discípulos se asusten en medio de la barca, pero también la gente que estaba alrededor y que quería ver a Jesús también buscara un refugio. Y cuando al otro día quieren ver a Jesús, ellos sabían que Jesús no había subido en la barca con los discípulos. Así que empezaron a buscarlo, pero no lo encontraban. Y vieron que hubieron otras barcas que también vinieron, entonces se fueron a, a buscar a Jesús, como le dije, ya unos por agua, otros por tierra, hasta llegar a Capernaum para allí buscar al Señor Jesús. Juan menciona eh, que habían otras barcas que habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan. Entonces, eso les dio la sensación quizás a ellos de que Jesús había podido tomar una de esas barcas e irse hasta Capernaum. Y es ahí donde se produce este encuentro entre la multitud y el Señor Jesús. Y aparece esta frase: trabajad con la comida que a vida eterna permanece. En los versículos 25 al 29 dice lo siguiente. Y echándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Acá el Señor Jesús continúa diciendo. Entonces, la multitud le dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor responde: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en Él, que Él ha enviado. O sea, que creáis en aquel que Dios ha enviado. Cuando la gente llega al otro lado, a Capernaum, y encuentran a Jesús, se sintieron sorprendidos porque ellos no habían visto al Señor Jesús subir a la barca con los discípulos. Entonces supusieron que se había quedado allá, pero quizás por descarte o haya sido la razón que haya sido, ellos llegaron hasta donde estaba Jesús. Y ellos estaban sorprendidos de que Jesús hubiera llegado allá antes que ellos. Entonces, para ellos eso fue algo curioso. Pero sin embargo, el Señor no mostró ningún interés hacia la pregunta que ellos le hicieron. ¿Cómo llegaste hasta acá?, le dice la multitud, pero Él no responde a esa pregunta. Él no les responde la pregunta de cómo había llegado desde la otra ribera hasta ese lugar. Él centró su interés en un hecho importante, que era más importante y superior, y que ellos desconocían. Y es que Él había venido del cielo enviado por su Padre. Y por otro lado, entró directamente a corregir la razón por la que estaban buscando a Jesús. Él puso su mirada en el momento, en lo que era importante, y de cierta forma ignoró la pregunta que ellos le hicieron. Ellos querían saber cómo Él había llegado, pero Él no responde eso, sino que va directamente a lo que era importante, a la razón por la cual Él había venido a este mundo. Y los enfoca en eso que es tan importante. La pregunta era: ¿por qué ellos buscaban a Jesús? Y esto no, ya lo estuvimos viendo la semana pasada. El interés de ellos era un interés material, no espiritual.
Ellos obviamente estaban manifestando un gran interés por el Señor Jesús, ya que lo siguieron y lo buscaron de una manera eh, insistente. Pero el Señor Jesús sabía que ellos le estaban buscando por razones materiales. Él conocía sus corazones y sabía cuál era la razón por la cual lo estaban buscando. Y él sabía que esa razón no era la correcta. Y eso es lo que él quiso hacerles ver a sus discípulos. Lo que a ellos les interesaba no era la verdad. Por eso que Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, Jesús deja en claro que la razón por la cual ellos le están buscando no era por, eh, no era la verdad que él estaba transmitiendo, sino por los beneficios que él le estaba entregando a la gente. Ellos habían llegado hasta ese lugar, le buscaban porque era un nuevo día y ya el efecto de haber comido el pan y los peces del día anterior había pasado y era un nuevo día y necesitaban nuevamente más pan y más peces o más comida. Y en cierta manera ellos buscaban al Señor para que les supliera esa necesidad de comida. Y esto nos lleva también a recordar que para los judíos este era precisamente el tipo de reino que ellos estaban esperando. Ellos esperaban que el Mesías viniera a instaurar un reino de abundancia, un reino de, eh, de, de, de tranquilidad, de paz material. Los rabinos, ellos imaginaban un reino en términos materiales, en que habría abundancia de comida, bebida, banquetes fabulosos y victorias milagrosas sobre los romanos. Esa era la idea, el ideal que ellos tenían. Entonces, ellos estaban viendo que Jesús estaba precisamente supliendo esto, que estaba cumpliendo este perfil que ellos tenían. Estaba proveyendo comida y estaba proveyendo bebida. El profeta Isaías ya había exhortado muchos siglos antes al pueblo de Israel de este mismo modo, como el Señor lo estaba haciendo. En Isaías 55, versículos 2 al 3 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Ya el profeta Isaías había precisamente hablado de esto mismo que el Señor Jesús está contando acá, de la errada mirada que el pueblo tenía o lo que buscaba el pueblo y lo insignificante o poco importante de aquello que ellos buscaban y en quién habían puesto y en qué habían puesto su mirada. Entonces, tanto Isaías ya había exhortado acerca de esto y ahora el Señor les hace reflexionar también precisamente en lo errado de su pensamiento, en lo equivocado que ellos estaban y lo equivocada que era la razón por la cual le estaban buscando. Como sus padres, también los judíos de los tiempos de Jesús y aún la gente de nuestros días, ellos buscan eh, y se esfuerzan en quizás una búsqueda desesperada por cosas materiales que nunca llegan a satisfacerle. En lugar de eso, el Señor nos exhorta y les exhortó a buscar y creer en aquel a quien Dios había enviado, a conocer a Cristo, la verdadera vida eterna. Y el Señor Jesús le está diciendo que busque a quien verdaderamente puede bendecir su vida y puede darle sentido a su vida. En el capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dijo esto,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor tenía claro cuál era el propósito y eso era lo que Él estaba transmitiendo a la multitud, que era lo importante. El Señor les dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y es fácil aferrarse a lo que pertenece a nuestros tiempos. Recordemos que quizás eh, lo que un judío en ese momento buscaba no es lo mismo que una persona en este tiempo busca. En ese tiempo los judíos buscaban comida, bebida y libertad del Imperio Romano. Hoy quizás lo que el ser humano busca es otra cosa, es salud, es dinero, posesiones, riqueza, poder, un puesto importante. Son diferentes las necesidades o las cosas que el ser humano quiere ahora en comparación a lo que quería en esos tiempos. Pero el fondo es el mismo, es aferrarse a las cosas materiales de nuestros tiempos. Y eso nos hace estar indiferente a lo que verdaderamente es importante, lo que tiene que ver con la eternidad. El ser humano centra su atención en las cosas materiales, centra su atención en las cosas que quiere y aparta su mirada de la eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere dejar en claro. Ellos, los judíos, solo pensaban en llenar sus estómagos y no tenían en cuenta las señales que veían que tendrían que haberles llevado a ellos a poner su fe en Cristo como el único que podía satisfacer plenamente sus necesidades espirituales. Ellos tendrían que haber puesto su mirada en el Señor y reconocerle como el Mesías, como el Salvador, como el que les va a llevar a la vida eterna, les podía dar la vida eterna. Pero sin embargo, estaban poniendo su mirada en las cosas que Jesús hacía y en los beneficios que esto les significaría a ellos. La perspectiva que ellos tenían acerca de Jesús y su ministerio estaba totalmente equivocada. Su interés se centraba en lo que podían recibir de él a nivel material y el esfuerzo de ellos estaba orientado a conseguir eso que el Señor les podía proveer. Y es en este punto que es muy importante que notemos que la exhortación de Jesús va dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulos, que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, le abandonaron en masa, como lo dice el versículo 66 que más adelante estaremos viendo. Todas estas personas, como su mirada solamente estaba puesta en lo material, eran incrédulos, eran personas que no habían tenido un encuentro personal con el Señor, no habían entendido el propósito de la venida del Señor. Y de tal manera que cuando se vieron confrontados, simplemente dejaron solo al Señor y se fueron. El hombre, aunque muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz del Hijo de Dios y responder según lo que nos dice el capítulo 5 de Juan, versículo 25, que dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces el Señor estaba llevándoles a ellos a que pudieran o escuchar la voz de Dios, a que pudieran buscar esa voz de Dios. Pero ellos tenían tan ocupadas sus mentes en sus eh, en esas necesidades que ellos tenían materiales, que no les importaba lo que Dios les estaba hablando en ese momento.
Recordemos que el Señor Jesús es la revelación de la palabra, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ellos tendrían que haber estado sensibles para recibir la palabra del Señor. Pero sin embargo, estaban tan centrados en lo material que estaban totalmente insensibles a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Pero el Señor habla a través de su palabra, habla a las personas, aun cuando están muertas. Y si ellos oyeren, viviría, dice el Señor. Y es por eso que nosotros también debemos exhortar y enseñar a que debemos leer la palabra del Señor, la Biblia, y teniendo la convicción de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y obviamente no quiere decir que todos los que escuchen la palabra del Señor van a tener fe. Solo quiere decir que aquellos que han tenido y se han encontrado con el Señor, lo han hecho porque han escuchado la palabra de Dios. Por eso es necesario que el ser humano escuche la palabra de Dios para que en algún momento esa palabra impacte su vida, haga efecto en su vida y se produzca la transformación. Aún así, debemos reconocer que el hombre ha quedado seriamente dañado por el pecado y sin la ayuda divina nunca podrá llegar a conocer la verdad. Nunca el ser humano podrá llegar a conocer la verdad a menos que Dios le ayude, a menos que venga una ayuda de parte de Dios. Por esa razón el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8 nos dice que el Espíritu Santo, Él vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es necesario que el Espíritu Santo venga, que haga eso en el ser humano, para que el hombre y la mujer puedan tener un encuentro con el Señor y puedan reconocerle como el Salvador. La comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor, de cierta manera, está usando esa hambre física para llevarles a pensar en el hambre espiritual. Él está usando ese simbolismo que había acontecido el día anterior cuando ellos sintieron hambre y él fue y les dio pan. Pues le dice esa misma sensación que tuvieron, esa hambre que se produjo en ustedes por pan, deben sentir por aquello, por ese pan, por la comida que les lleva a vida eterna. Lo que el Señor resalta aquí es la autoridad que Él mismo tenía para dar esta comida. Comida que a vida eterna permanece. Esta se fundaba en el hecho de que a este señaló Dios el Padre, que a Él lo había enviado el Señor para que entregara, pudiera dar esta comida, que no era el pan y los peces, sino que era la comida que le llevaba a la vida eterna. ¿Cómo y en qué momento le había señalado el Padre que Él era el enviado? ¿O que había dado a conocer que Jesús era a quien había enviado? Tal vez debamos aquí recordar un poco cuando el Señor Jesús se bautizó. Al comenzar su ministerio, dice que Él se bautiza.
Y cuando él está saliendo del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. El Padre de los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. También está el hecho de que el Señor Jesús había hecho muchas señales, había hecho muchos milagros que estaban acreditando que Él venía del Padre y que Él actuaba en nombre del Padre. De hecho, Nicodemo había reconocido esto. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Entonces, eso ya era un respaldo, como ya lo hemos dicho anteriormente. Los milagros y las señales eran un respaldo de que Dios le había enviado, de que Dios estaba respaldándole, de que él venía de parte de Dios. De hecho, cuando más adelante los judíos no les gustó lo que Jesús decía, le pidieron otras señales, otros milagros, alguna obra que despejara sus dudas sobre el hecho de que realmente había sido aprobado por Dios. Lo vemos en el versículo 30 de este capítulo 6 de Juan, que también más adelante lo estaremos viendo. Pero la cuestión era que mientras que Jesús afirmaba que ya había presentado suficientes credenciales del hecho de haber sido señalado por Dios, ellos se mostraban cada vez más insatisfechos y esperaban más obras. Ellos nunca se sintieron satisfechos, nunca quedaron conformes con lo que el Señor Jesús hizo. Siempre estuvieron eh, inconformes pidiéndole señales. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta que ellos hacen. Los comentarios de Jesús generaron una nueva pregunta y también dieron lugar a nuevas explicaciones. Recordemos que por un lado les había exhortado a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, y por otro les dijo que esa comida se la daría él mismo. Tal vez ellos pensaron que, puesto que el día anterior les había dado de comer sin que ellos tuvieran nada que hacer, lo que les quería decir ahora es que para conseguir esta comida eterna, sí que tendrían que hacer algún tipo de trabajo para ganarla. De ahí su pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero la verdad es que la salvación a la que el Señor Jesús se estaba refiriendo no es algo que el hombre pueda conseguir por sus buenas obras, sino que viene por la fe en Él, por la gracia de Dios. Entonces, no es algo que nosotros podamos hacer para conseguir la salvación, no es algo que el ser humano pueda hacer para conseguir la salvación. Recordemos que los judíos creían que la salvación era algo eh, que ellos merecían, ya que eran un pueblo, primero el pueblo de Dios y un pueblo que hacía buenas obras. Entonces, para ellos la salvación era algo meritorio que habían conseguido gracias a su trabajo, a sus obras, a sus méritos. De hecho, esto se expresa en dos casos puntuales. Primero, el joven rico lo expresa así, con toda claridad. En Marcos 10:17 dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pregunta va enfocada en el hecho de que hay algo que él pueda hacer para heredar la vida eterna. Y también lo vemos en el intérprete de la ley, en Lucas capítulo 10, versículo 25, que dice, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces, eso nos deja ver que existe ese pensamiento, estaba ese pensamiento presente de que ellos podían hacer alguna obra para heredar la vida eterna, para tener vida eterna. Y
los discípulos y la multitud que estaba con Jesús hacen la misma pregunta: ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Seguramente pensaron que Jesús le estaba diciendo que tendrían que hacer alguna obra especial para alcanzar la vida eterna. El apóstol Pablo resume así eh, cómo nosotros llegamos a la vida eterna. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, él dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siguiendo el pensamiento de Pablo, aclara a continuación que el propósito de la ley era precisamente mostrar el pecado y que no tenía la capacidad de salvar a nadie. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, porque toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aclara que la ley tiene el único propósito de mostrarle la incapacidad al ser humano, lo pecador que es. La ley le muestra su condición al hombre, su realidad, pero no le ayuda para alcanzar la vida eterna. Si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, entonces no habría sido necesario que el Señor Jesús viniera a este mundo para morir en una cruz por nuestro pecado. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley solo sirve para mostrar la incapacidad del hombre para cumplir lo que Dios espera de él, pero de ninguna manera puede salvarle. El propósito de la ley es llevar al hombre a poner su fe en Cristo como único medio de salvación. Pablo concluyó su argumentación en Romanos de esta manera. Romanos 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La salvación viene solamente al poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Nada más. A poner nuestra fe en Él. De hecho, Pablo, cuando estuvo en Filipo y fue encarcelado y fue liberado, fueron abiertas las cárceles milagrosamente, y cuando el carcelero se percató de esto y pensó que habían arrancado todo, se iba a matar, pero Pablo le dijo que no lo hiciera porque todos estaban ahí. Entonces el carcelero le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y de los que estaban con él fue la siguiente. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Solo la fe en el Señor Jesús nos da salvación. Solo hay una forma de ser justificado delante de Dios, y esta es la fe en Cristo. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, la ley y las obras aparecen en contraste con la gracia y la fe. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el caso de los judíos que estaban eh, con Jesús, a los cuales se estaba dirigiendo este pasaje, lo que quería decirle no era para que obtengan la comida que vida eterna permanece,
no era que ellos haciendo algo iban a obtener esta vida eterna. Lo que el Señor le estaba mostrando era que ellos tenían que acercarse a quien les daría esta vida eterna. Ellos tenían que reconocer al Señor Jesús como el enviado de Dios, como quien les podía dar esta vida eterna. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacer. Debían buscar lo que permanece, lo que es para vida eterna. Debían buscar al Señor, acercarse a Él y así reconocer o aceptar la obra que el Señor Jesús haría en favor de ellos y en favor de cada uno de nosotros tiempo después. De la misma forma que ellos sentían hambre el día anterior por el pan, tenían que sentir la necesidad de buscar al Señor. Así que lo que el Señor quería indicarles era que dejaran de poner su interés en lo material y buscaran a Jesús para poner su fe en Él como su Dios y Salvador. Y a eso se refería, en buscar lo que a vida eterna, lo que os da vida eterna. Buscarle a Él, buscar al Señor. Eso es lo trascendental, lo importante. De eso se trata el Evangelio, de conocerle a Él y de tener un encuentro con Él. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hoy en día entendamos. Solo si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, podremos tener vida eterna. De lo contrario, todo lo que tengamos, todo lo que busquemos, todo lo que anhelemos no tendrá sentido, porque Él no va a estar guiando nuestras vidas. Que eso es lo que el Señor les enseñó a esa multitud, es lo que nos enseña a usted y a mí. Solo la fe en Él, solo la fe, la confianza y la dependencia en Él nos dará vida eterna. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, nos ayude para que nunca dejemos de buscarle como Él se merece. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos meditando en esta, la palabra del Señor. Mientras tanto, muchas bendiciones. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz